porque en esa paz inagotable permaneceremos, Señor. Veremos tu bondad, veremos tu amor, Señor. Veremos respuestas en este día, Señor, a lo que hemos estado pidiendo. Y yo sé que tú escuchas el clamor, Señor, de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Padre, que esperan en ti, que esperan en tu gracia, esperan en tu amor, Padre mío, porque tu palabra dice que tú le das el sustento a tiempo, Señor. Porque como dice tu palabra, aún no está la palabra en nuestros labios, ya aquí tú ya la sabes, Señor. Reclamamos que así es, Señor, lo creemos, Señor, lo anunciamos. Lo vemos, Señor, en medio de todas las circunstancias, Padre, porque eres nuestro Dios amado, eres nuestro Dios precioso, porque eres la fuente de vida, porque eres la fuente de gracia, porque eres el Dios omnipotente, Padre, y en ti reposamos, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu poder maravilloso, Señor. Gracias por ser tan precioso, gracias por ser tan maravilloso, Señor, y gracias por sostenernos, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, oh Dios, a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga a cada una de las personas que nos están siguiendo en esta mañana. Gracias por la paciencia, gracias por unirse con nosotros. Y yo te invito a que tú le des libertad en él, en tu corazón. Y yo sé que Dios te escucha. Y si quieres que te ayudemos también en oración, nos unamos en oración, puedes enviarme tus peticiones y durante el día estamos orando, estamos teniendo tiempos de ayuno, de clamor en la presencia del Señor y sabemos que tenemos ese Dios tan maravilloso que nos escucha, que nos responde, que nos da vida, que ha declarado tantas cosas sobre nosotros, que ha prometido que, como decíamos ayer, ir delante de nosotros abriendo camino, que nos invita a no temer, que nos invita a tener la cabeza firme, la fe firme, la confianza firme de que no estamos solos, sino que Él está de nuestra parte ayudándonos y fortaleciéndonos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema casi como lo que estábamos compartiendo desde el domingo, sobre la bendición de Dios y haciendo un resumen así rápido de lo que Dios ha querido o ha venido haciendo con nosotros o ha venido hablándonos a nosotros. Porque es tan importante en este tiempo digo yo, es tan peligroso por todo lo que está pasando, por todo lo que está sucediendo. Es un tiempo tan peligroso porque a veces nos llevamos tanto de la confianza y no necesariamente de la confianza de Dios. Porque cuando estamos ahí, esperando en esa presencia maravillosa de Dios, a veces se nos olvida de quién esperamos, se nos olvida de quién hemos confiado, se nos olvida de todas las cosas que quizás Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y es por eso es tan importante nosotros poner nuestra confianza en Dios. Y yo le decía, y les he compartido y les seguiré compartiendo, que Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Siempre está dispuesto a derramar su gracia sobre nosotros. Pero hay también una parte que nos corresponde a ti y a mí hacerla. A veces nos gusta todo fácil, pero la verdad es que debemos tener una unidad con Dios, en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de la fe, en la unidad de la confianza que tenemos en Él para salir adelante. Y realmente estamos entrando al umbral de un nuevo tiempo, donde Dios va a obrar de una manera maravillosa. No es que la pandemia haya pasado como muchos se la están tomando así, porque creo que el tiempo ahora es un tiempo de mayor responsabilidad para cada uno de nosotros. Tal vez, como dicen las mismas autoridades, la pandemia no se ha ido, al contrario, es posible y espero que en el nombre del Señor no sea así. Va a tomar más fuerza. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, del núcleo familiar, de la manera que tú y yo nos cuidemos, pero más que tengamos esa fe y esa confianza y esa protección de Dios. Pero también tenemos por otro lado la confianza de que Dios no nos va a dejar. Si nosotros no le dejamos, Él va a estar a nuestro lado, alentándonos, fortaleciéndonos. Y de ahí que estamos mirando y estamos esperando que aún en medio de todo este tiempo
Y quizás mucho después de que pase el tiempo de la pandemia, nuestra vida ya ha sido afectada y va a ser afectada. Y más si usted tiene la confianza en Dios, con mayor razón tu vida tiene que ser afectada. No puedes seguir haciendo las cosas como las venía haciendo antes. Se han abierto nuevos panoramas, nuevas oportunidades para aquellos que le han creído a Dios y que le siguen creyendo a Dios. Y hace días atrás le estaba hablando de Dios tiene puertas abiertas, una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Tal vez más adelante vamos a estudiar sobre esto. Pero es necesario que tú lo creas. Quizás Dios está sacudiendo muchas cosas de nuestro corazón y de nuestra vida, que las tenemos tan aferradas allí, pero que Él quiere que seamos libres de ellas para poder obrar. Y hay momentos en que Dios interviene en una forma sobrenatural. Y es lo que ha hecho en las naciones, en el mundo en general, pero más específicamente en la vida de cada uno en particular. No es un castigo de Dios, es una nueva oportunidad. Y yo siempre le digo a la iglesia y te digo a ti en esta mañana y te lo recuerdo, los problemas no son problemas sino oportunidades. Y pienso que esta pandemia que ha venido en este tiempo es una oportunidad de rehacernos, de reinventarnos, hablábamos al principio de la pandemia. Pero muchos no se han reinventado, sigue pensando en lo mismo, que el gobierno dé oportunidad de salir a trabajar, a seguir haciendo las mismas cosas, de la misma manera, con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes. Y pienso que Dios está esperando de parte de su pueblo, de parte de su iglesia, de parte de ti y de mí, que hagamos las cosas diferentes. Y yo creo que ha sido una experiencia para cada uno en particular, porque Dios es soberano y es precioso. Quiero invitarles a leer y tengo un texto para iniciar. Voy a estar tal vez estos 3 días hablando sobre este tema. Y quiero ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y es interesante, versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Y mire cómo dice. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Note cómo lo está diciendo. Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Yo puedo decir con plena seguridad de que viene un tiempo diferente para ti y para mí. Y casi como está diciendo el profeta, hay algo grande que viene para ti. Hay un tiempo de cambio, de transformación que Dios ha traído o quiere traer sobre nosotros. Pero es necesario nosotros estar dispuestos primero a anunciar esos tiempos. Y creo que la iglesia es la llamada a anunciar esos tiempos diferentes. Es a ti, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas. Y tú eres la primera persona que debes creer. Ahora, a mí me parece interesante y siempre me ha gustado, y uno de los personajes bíblicos que tocó mi vida para iniciar el ministerio justamente fue Elías. Porque Elías se levanta en un tiempo de apostasía de Israel, en un tiempo de decaimiento moral, tal vez muy parecido al que tenemos hoy en día. Aún la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios en el tiempo de Elías se había vuelto la espalda a causa de un rey que perdió el temor de Dios y que desvió al pueblo de los propósitos de Dios. Quizás la iglesia, quizás la religión, las diferentes denominaciones, voy a decirlo así, nos habíamos alejado tanto de los principios básicos. Y Dios en este tiempo está llamando a sus hijos, a sus profetas, a sus maestros, a sus pastores, a sus evangelistas, a los de los ministerios, para que se enfoquen y vuelvan a los principios. Que vuelvan al diseño original con el cual Dios la creó. Para que la obra de la cruz se haga efectiva en estos tiempos, que quizás son los tiempos finales y Dios nos está preparando. Y en eso veo la manifestación del amor de Dios. Elías se levanta en medio de esas circunstancias, pero algo que me llama la atención a mí es que Elías aprendió a depender de Dios constantemente. Aprendió a escuchar su voz. Aprendió a hacer aquellas cosas que Dios le dijo que dijera, y no importaba que esa palabra que él exclamó, que él dijo, iba también él mismo ser afectado.
A veces, y perdónenme como le voy a decir, nosotros queremos salvar nuestro propio pellejo y mire a ver los demás que hacen. Pero muchas veces en las declaraciones que Dios nos invita a hacer, nosotros también somos afectados. ¿Y quién no ha sido afectado por esta pandemia? Creo que muchos. Pero si tú haces un análisis delante de la presencia de Dios, también muchas cosas han venido a ti como producto de la bendición de este tiempo. No todo ha sido malo. Y creo que si tú sacas lo mejor, como le dijo el Señor, Dios mismo a Jeremías, si entre sacares lo precioso, lo vil, serás como mi boca. Y creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y en ese tiempo de apostasía donde las cosas no estaban fáciles, Elías se paró y dice en el capítulo 17, versículo 1, de una manera bien interesante, en ese tiempo de confusión, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vaya que tiene que ser un hombre muy valiente para proclamar eso en medio de un pueblo que tenía su corazón cerrado para Dios. Y tal vez más adelante voy a enseñarle un poco del proceso. Y vienen esos 3 años y medio, dice la palabra, de sequía. Pero también llega el momento donde hemos leído ahí en el capítulo 18, versículo 41, donde Dios le dice a Elías que vaya y hable con él y lee una palabra a Acab y le diga, sube y come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Yo tengo una pregunta a la luz de este texto. ¿Qué percibes tú para los próximos tiempos? Como cristianos a veces nos acostumbramos a vivir del pasado. Vivimos pendientes de las noticias, que las noticias que nos dan en las diferentes cadenas de televisión, de radio, son noticias del pasado. Pero el cristiano tiene que acostumbrarse a vivir no de las noticias del pasado, sino de las buenas nuevas, de las noticias que Dios tiene en este tiempo para proclamar antes de que sucedan. Tal vez no lo hemos entendido, no hemos entendido el llamado de Dios. Ahora, la pregunta, y son 3 principios que va a estar enseñando este día a la luz de este pasaje, especialmente el capítulo 18, versículo 41 al 46, 3 principios básicos. Yo quiero compartir el primero de ellos. Y ese primer principio está basado en la pasión que él tenía por Dios. Lo que muchos podemos hacer es, digo yo, la actitud del avestruz. Y yo no sé si tú has leído, no los he visto, lo he leído. Que lo que hacen los avestruces cuando ven el peligro es que abren un hueco en la tierra y meten su cabeza. Y muchos cristianos tomamos esa misma iniciativa. Simplemente vemos el peligro y tratamos de salvarnos nosotros y que los demás se pierdan. Y es lo que ha venido haciendo la iglesia, porque se encerró en 4 paredes, sí a alabar a Dios, sí a bendecir a Dios, a clamar por sus bendiciones, mientras los de afuera se están perdiendo. Y no es el objetivo de Dios. Esa pasión de Dios en ese primer principio es una pasión por escuchar la voz de Dios. Una pasión por escuchar la voz de Dios. Cuando Elías le está hablando a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se avecina. No es simplemente que a él se le dio la gana soltar esa palabra, como muchas personas a veces lo hacen, en una actitud que sin dirección de Dios hablan palabras sin que Dios le haya dicho que la hablen. Y vaya que hubo un tiempo pasado, no muchos años antes, donde muchos se autoproclamaron, voy a decirlo así, y decían palabras solamente basados en texto, que no tenían realmente un fundamento de Dios, que no eran palabras venidas de parte de Dios, sino que a veces simplemente era, digo yo en mi forma de decir las cosas, por sospecha, por presunción, mas no por dirección de Dios. Cuando tú te pones de acuerdo, cuando hay una pasión en ti por escuchar esa voz de Dios, cuando hay esa intimidad con Dios, Dios te habla y te dice lo que debe decir y callas lo que debes callar.
Y qué hermoso es encontrar personas que tienen esa pasión por escuchar de Dios. Oír la voz de Dios en este tiempo debe ser una prioridad para la vida de todo creyente, de toda persona y aún más de la iglesia. Aún más de la iglesia, porque lo necesitamos. Porque necesitamos esa voz de Dios que nos dirige, esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Elías había escuchado la voz de Dios. Y qué interesante que Elías la había escuchado y Acab, que era el rey, no la había escuchado. Por eso Elías le dice, una lluvia viene. ¿Cómo? ¿Cómo escuchó Elías esa voz? Con los oídos de la fe. Con los oídos de la fe. Ve lo que los demás no ven, no pueden ver con los ojos de la carne. ¿Por qué? Porque Elías había escuchado la voz de Dios y tenía especialmente 3 herramientas indispensables que son las que tú y yo debemos tener. La primera era que había recibido la preciosa palabra del Señor. Por eso ahí donde leíamos en Primera Reyes 17:1, Elías había dicho que se cerraban los cielos. No lo dijo simplemente porque se molestó y le dio rabia, voy a decirlo así, con Acab, sino porque directamente él escuchó esa palabra de Dios, de esa intervención de Dios en ese tiempo. Dios te respalda todo lo que te manda a hacer y téngala por seguro. Y si tú vas al secreto, escucha la voz de Dios y la proclama. Y habían acontecido muchas cosas. Esa lluvia se había detenido porque el pueblo estaba adorando a otro dios, a Baal, en lugar de adorar a Dios. Aún los profetas de Baal, versículos antes, ya habían sido muertos y el proceso de la sequía había cumplido su objetivo. Y era maravilloso. Y Elías sabía claramente que Dios estaba hablando. Había percibido esa preciosa palabra de Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿cómo percibes tú la palabra de Dios? Tal vez tú dirás, pastor, que yo no soy profeta. Y no necesariamente se necesita que tú seas profeta para recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios por los profetas. Los honro. Escucho las palabras que a veces Dios usa para hablarme. Pero también es un derecho que tú y yo tenemos como hijos de escuchar la voz del Padre, de leer la palabra, aquí está escrita. De abrir nuestro corazón y decirle, Señor, háblame. Y en esa presencia, y por eso dice en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 1, lo que dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú permaneces en esa presencia de Dios, hay palabra que Dios te va a hablar. Y no vas a tener que estar dependiendo de otra persona a la cual quizás Dios las aleja de ti para que tú aprendas a acercarse a esa presencia de Dios. Lo que también había aprendido a escuchar Elías o percibir Elías era andar en esa perfecta voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros rendir nuestro corazón y nuestra vida completamente a Él? ¿Cuánto nos cuesta? Y hay una lucha constante entre lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Y no hemos entendido que el propósito de nuestro nacimiento, el venir, el estar en este tiempo, es ser instrumentos de Dios de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. No solamente para un ministerio especial, es para todos los hijos, para todas las hijas que se acercan a Él, porque a ti te es dado el Espíritu Santo y Él lo da sin medida, dice la palabra. Solamente que a veces estamos tan faltos de dedicación a Él, tan falta de intimidad para estar con Él, que simplemente nosotros no hemos aprendido a escuchar esa voz de Dios. Oh, hay tantas cargas en nuestro corazón que Dios nos ha dicho, llévelas a la cruz, descarga. Suelta el pasado, suelta las cosas del pasado y vive la hora, vive el presente y proyéctase al futuro. Y yo sé que Dios está dispuesto a hacerlo porque maravilloso es el Dios Todopoderoso.
Además, en el capítulo 18, versículo 1, mira también lo que Dios le había dicho a Elías. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Note que por instrucciones de Dios es que Elías va y le habla esas palabras. Va y habla esas palabras acá. No fue simplemente, y cuando yo estudiaba este texto años atrás, yo decía, oiga, acá y algunas características que justamente a través de este personaje Dios me habló para que empezara el ministerio. Pero Dios en todo el tiempo estuvo haciendo algo maravilloso con él. Cambió su carácter. Él no se quedó sin el tratamiento de Dios, pero cada vez podía acercarse más a Dios y ver esos milagros, esos prodigios. Y él le dice, ve y habla con Acab, porque llega el tiempo de derramar esa lluvia. Habían pasado 3 años, dice ahí el versículo 1 del capítulo 18. Ve y muéstrate. Y qué interesante porque la lluvia duró 3 años y medio. Hay 6 meses ahí que no explica la Biblia qué pasaron. Pero note que al tercer año Dios le dice a Elías, ve y muéstrate. Ahora bien, cuando Dios le da esa palabra, ¿qué hace Elías? Pues simplemente va confiado, va y confronta a los profetas. Si usted lee los versículos del 2 al 40, todo lo que hace Elías, porque el propósito de Dios al llevar el tiempo de la sequía era simplemente que el pueblo volviera el corazón a él. Y en el monte Carmelo, donde Elías hace descender fuego, confronta a los profetas falsos, a los sacerdotes falsos de Baal. Y el que haga descender fuego, el Dios que haga descender fuego, ese Dios. Y vaya que Dios sí que lo hizo, respaldando a tu siervo, como te respalda a ti cuando por dirección de Dios hace todas las cosas. Es necesario que se levante en este tiempo una nueva generación que le crea a Dios. Hombres y mujeres que puedan clamar, que tengan la plena seguridad de que Dios les escucha, la plena convicción de que Dios está de su parte, guiándoles, sosteniéndoles, dirigiéndoles. Y hay un versículo que tal vez el texto que yo les voy a dejar para que se aprendan hoy y mediten en él. Y me gusta como dice Isaías 65, versículo 24. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando tú te acercas con esa plena seguridad a Dios, puedes entender de que en ese proceso que Dios quiere hablarte, en ese proceso en que Dios quiere mostrar su gracia, su bendición sobre ti, que te conviertes en un instrumento precioso en la presencia del Señor. Hay poder cuando tú te entras en esa presencia del Señor. Déjame sugerirte algunos pasos que debes poner en práctica en este tiempo para poder entrar en ese tiempo de intimidad y escuchar esa voz de Dios. El oír la voz de Dios va acompañado de un tiempo. El problema de nosotros es que nos gustan las cosas expresas. Ay, señores, dime ya lo que tengo que hacer y ya, suficiente. Pero Dios tiene un tiempo. Es bueno pasar en su presencia. Hay momentos que Dios me habla y vuelvo y le digo, Señor, no comprendo lo que me dijiste. No quiero que me expliques, Señor, porque tal vez no lo voy a entender. Padre, pero necesito escuchar bien la voz tuya. Y requiere tiempo, va acompañado de tiempo. Es decir, no podrás escuchar la voz de Dios. Sigue solamente en una forma religiosa, siguiendo a Dios. O si volvemos a abrir la iglesia, viniendo cada 8 días al culto, domingo tras domingo, unas cuantas leídas a la palabra simplemente. Es necesario pasar mayor tiempo en la presencia de Dios. Va acompañado de tiempo. Afinar tus oídos para escuchar esa voz de Dios. Pero también lo segundo, para aprender a escuchar esa voz de Dios, es necesario que tiene que ir acompañado de paciencia. No te afanes. Si hoy no hay respuesta, en la mañana, por la tarde vendrá respuesta. Y si no, en la noche. Y si no, mañana. Lo importante es ser persistentes.
Acuérdate que Dios trabaja por procesos. Por procesos. Y no por simplemente por momentos, como también cuando hay urgencia de esa palabra de Dios, simplemente Él la habla y no tiene tiempo de explicarla, como pasó con Zacarías en Lucas capítulo 1, que Zacarías le pregunta, ¿y cómo serán estas cosas? Y el ángel le dice, yo soy Dios en cuya presencia estoy, vas a quedar mudo hasta que estas cosas acontezcan. Y puedes quedar mudo. A veces nos ponemos a pedir explicación, Señor, pero es que mi familia, pero es que mi esposo, pero es que. Y como que empezamos a desautorizar la palabra que Dios nos ha dicho. Esos procesos que a veces hace con nosotros. Acuérdese, lo primero es tiempo. Debes permanecer más tiempo en la presencia de Dios. Acuérdese, tienes que tener paciencia. No te afanes. Él envía su palabra y hace lo que Él quiere. Lo más probable es que realmente se invierta bastante tiempo en hacer y en cambiar y en transformarnos a nosotros más de lo que nosotros pensamos. A veces Dios te puede decir, yo voy a tocar a tu hijo, a tu hija. Queremos que ya sea mañana. Él sabe cómo le va a tocar. Él sabe en qué proceso va a entrar. Quizás Dios te dice, voy a tocar tu vida, quiero que hagas esto. Cuando Él me hizo el llamamiento al ministerio, yo pensé que la semana siguiente iba a empezar. Pero necesité pasar por un proceso de 5 años. Y vaya proceso para difícil, donde realmente aprendí paciencia, donde realmente aprendí a esperar en Dios. Y la tercera cosa es que debe ir acompañada de eso, oír la voz de Dios, de una apertura. Nunca olvides que esa voz de Dios, que esa voluntad de Dios, que esa revelación de Dios va a traer planes contrarios a los que nosotros tenemos. Y de hecho, es muy probable que no nos gusten los planes, porque no son de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Yo le decía en mi ministerio, para mí mi plan era ser evangelista y de pronto misionero. Me gustaban las misiones, me gustaba verme por ahí en los campos, en las ciudades, en la selva, en las naciones, llevando la palabra del Señor, abriendo campos misioneros. Pero el Señor me dijo, es bueno que eso esté en tu corazón, pero lo que yo te necesito es como pastor, y no me gustaba como pastor, y yo te lo he dicho muchas veces. No era lo que yo quería, era lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios te quiere decir esta mañana. Acuérdate, es importante que aprendas a escuchar la voz de Dios, que estés seguro que está en la presencia de Dios. Permanezca, practique esa presencia de Dios. No lo suelte, no que no sean momentos de 5 minutos, 10 minutos, sino que sea un constante fluir de esa presencia de Dios. Es más, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, hablamos de un constante fluir de esa presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, que no se quita simplemente por los momentos que nosotros pasamos, sino porque esa voz de Dios, esa presencia de Dios se enciende, esa llama en nuestro corazón, y hay un fluir de esas aguas, de aguas vivas que saltan para vida eterna. Nuestra vida cambia radicalmente y la presencia de Dios se vuelve maravillosa en ti. Se ve, no necesita decirle que la tiene, se refleja en tu rostro, se refleja en tus palabras, se refleja en tus acciones, se refleja en que te sometes a los nuevos tiempos que Dios trae para ti. Yo le he dicho, Señor, yo estoy dispuesto a hacer los cambios en mi vida y en la iglesia que tú tengas para este tiempo. Solamente respáldanos y solamente muéstranos con claridad lo que quiere hacer. Elías con toda autoridad va y le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Ya veían a la lluvia? No, mañana veremos lo que pasó. Porque son pasos importantes que nosotros tenemos que esperar. Se habla en fe. Y se habla en fe no porque se nos vino a la cabeza, sino porque Dios ya nos empezó a mostrar lo que quiere hacer a través de nuestra vida. Y eso nos da un respaldo y una seguridad tremenda en todo lo que empezamos. ¿No te gustaría vivir en ese tiempo maravilloso? Tienes el derecho, tienes la oportunidad de hacerlo. No son para personas súper espirituales, son para los hijos de Dios, que han sido redimidos por la sangre del Señor y que tienen en su corazón la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices hoy, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz? Yo quiero aprender a tener paciencia, Señor, a dedicar tiempo contigo,
a estar abierto a lo nuevo que tienes para mi vida. Y si tengo que soltar algo de lo pasado, Señor, lo voy a soltar. Haz un proceso en mi vida, pero guíame, Señor. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites estar contigo. Gracias porque yo sé que tú estás hablando al corazón de tus hijas y de tus hijos. Y tiene cosas hermosas, preciosas para cada uno de ellos, Padre. Engrandécete en la vida del corazón, en los planes, en los proyectos de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tu presencia está en el corazón de tus hijas, de tus hijos, que los vas a levantar, que, Señor, vas a proyectar a través de ellos cosas extraordinarias, Señor. Que quieres ver los cambios que tanto tú has esperado, Señor. Y yo sé que nos va a sacar de este tiempo de pandemia, de peligro, Señor, de muerte aún que ronda por las calles, Señor, hasta que tú, Señor, nos seas perfeccionado en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Sé que tú nos acompañarás. Sé que tú hoy derramarás abundante gloria, abundante gracia sobre nosotros. Nos sustentarás, apartarás el peligro. Apartarás, Señor, todas las cosas porque disponemos nuestro corazón para ti. Y si tú estás con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Dejamos en tus manos a nuestros hermanos, aquellos que están pasando por dificultades, creyendo, Señor, que están en tus manos, Señor, y que tú nos darás una respuesta gloriosa, Señor. Descansamos en ti, reposamos en ti y esperamos que siga ministrando de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. No se les olvide el texto bíblico que le estaba diciendo, Isaías 65, 24. Antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué bendición el poder disfrutar de esa presencia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, que la paz de Dios repose sobre ti. Le habló su pastor, Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones.